organizaciones no gubernamentales. Sí. Y este es un lugar al que le tenemos mucho cariño porque personal, porque aquí fuera, en este patio se hizo la ceremonia de bendición de mi hija, de Megan, cuando nació. Vinieron amigos de 6 religiones diferentes, tradiciones espirituales distintas, y cada uno le dio la bendición a Megan como si estuviera dentro de su templo. Por ejemplo, el patio de las culturas lo puso en marcha el padre jesuita Esteban Velázquez, que es todo un museo. Y con Esteban Velázquez nosotros, después de todo un año de reflexión juntos, pusimos en marcha en el 2002, aunque se legalizó en el 2004, lo que es Encuentro de Caminantes. Y Esteban ahora está en su proceso de poner en marcha una comunidad en Granada, creo que. En Granada. Entonces, bueno, pues Esteban hizo con Megan, mi hija, lo mismo que se hace con Sautizar, el agua, exactamente igual. Y pasaron pues, miembros de las distintas, niños, Lujay, musulmanes, venían y tiraban el padrino de una de Megan. Y sí, en el contexto de una ceremonia budista, ¿no? Y por tanto hay una creencia a este lugar muy especial para mí, ¿no? Que ya de chiquita, los primeros que yo la tenía. Y ahora pues esto se convirtió en un referente de acercamiento y de tender puentes y abrir puertas donde a veces uno no pensaba que se podía abrir las puertas. Eso estábamos hablando en la entrada. Y aquí está la sede, entre otras, de la coordinadora, de la cual se puede decir. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Gracias por venir aquí, en especial a nuestro gran invitado que tenemos aquí y a Alejandro, que es una persona que, bueno, yo admiro en silencio hace muchísimo tiempo. Él no me conocía, pero yo le conocía mucho a él. Y estamos muy agradecidos y agradecidas por esto que él estaba impulsando, porque creo que es uno de los padres de lo que es el encuentro de caminantes y los encuentros interreligiosos, interespirituales para gente que no tiene una religión, por decir así. Y nada, nosotros estamos en el patio de las culturas y tenemos ese vínculo con la iglesia, aunque hay gente que es atea, hay gente que es de otras religiones también, pero mayoritariamente pues somos católicos, por decir así. Algunos de fiesta y otros católicos comprometidos, pero un cierto vínculo. Entonces, el padre Esteban Velázquez, que es un maravilloso sacerdote canario, producto de la casa, que de todos lados donde va el padre Esteban le echan. ¿Por qué? Porque se enfrenta, porque sale a favor de los necesitados. Y eso pues nunca cae bien, nunca cae bien. Entonces él va buscando cosas de todos lados. Y en una de esas pues creó el patio de las culturas. Y nosotros pues seguimos continuando. Y por esas causalidades, pues ahora llegamos a la coordinadora de ONGs, que son a nivel de España son 600 ONGs, que ahora mismo lo que se quiere hacer es cambiar también esa plataforma elitista que se tiene de yo estoy arriba y doy de comer a los pobres hambrientos. Esa visión pues ya es totalmente vieja, desubicada, no forma parte de la persona humana, no es natural eso es antinatural. Yo doy de comer al hambriento porque soy superior, eso no existe. Porque una madre cuando tiene un bebé, cuando tiene al hijo, no dice yo soy la grande, yo soy superior y esto es un pequeño bastardito a quien yo no le quiero. No, lo natural es amar a eso que es nuestro. Y ahora pues este espacio es un espacio jesuita y que se está adaptando, por decir así, a la realidad canaria. Porque aunque seamos políticamente España, esto tiene una realidad también muy canaria. Entonces, estos espacios que se llaman pedagogía de la convivencia y de la espiritualidad hay en varios lugares
nace en Barcelona, está también muy fuerte en Valencia, en Bilbao, en Madrid, en Sevilla, estos espacios que se abren para los adolescentes y jóvenes en especial, en donde empezamos a hablar de que todos somos naturaleza, comemos naturaleza, inhalamos aire, somos fuego, comemos la comida de la naturaleza, de la madre tierra, vivimos en la casa común, como decía el Papa Francisco, y que eso nos iguala a todos, que ya por eso somos todos iguales, que los colores, de usar tu palabra, son accidentes. Yo soy más blanquita porque nací del otro lado, o yo soy más negrita porque nací del otro lado, pero todos somos naturaleza. Luego le vamos enseñando a los niños, pues, y a los jóvenes la diversidad de creencias que hay, por decir así, que está por acá. Y este espacio, que luego lo vamos a conocer mejor, pues lo consideramos por eso sagrado. Y a partir de allí intentamos con jóvenes y con adolescentes pues crear esa empatía y volver a activar la igualdad de conciencia. Porque lo que vemos es que se crea adoctrinamiento a través del deporte, fútbol, por decir aquí, porque en otros lugares son otras cosas, a través de la política y a través de la religión. Entonces, por eso nosotros, nuestro grano de arena, pues es hablar desde las creencias sagradas. Como yo tengo mi creencia sagrada para mí, pues yo también tengo que respetar la creencia de la otra persona. Entonces, eso es lo que se hace dentro de este lugar. Y allá atrás, pues todavía no está habilitado, sería el espacio de la espiritualidad emocional, en donde no hay signos, no hay creencias, es solamente yo conmigo misma. Entonces, pero esto es un bebé, va creciendo. Y nada, de darle las gracias por venir aquí. Cuando ustedes quieran, pueden venir, bueno, mejor venir un grupo porque no me gustó, para participar de este espacio. Y se llama así, Pedagogía de la Convivencia Intercultural y Intelectual. Y bueno, y a partir de allí pues está ese lindo encuentro de personas que van caminando, que ya tienen mucho tiempo, que nos lo explica mejor Alejandro. Sí, ahí en este espacio es muy antiguo, este lugar es muy antiguo, ¿no? Y está muy cargado de historia, por tanto. Y mucha gente ha estado aquí a lo largo de los siglos poniendo lo mejor de sí. Por lo tanto hay una energía muy singular, ¿no? Y es un lugar adecuado para este tipo de encuentros que tiene un fin pedagógico, acercar a través del conocimiento, a través de la educación. Aquí hay cajitas, cada cajita está en una mesa y las mesas están decoradas de una manera. Y dentro de cada cajita los niños vienen, pero no solamente los niños, porque cuando me invitaron a mí, yo lo primero que hice empezar a abrir cajas, pero inconscientemente, o sea, yo le pregunté, es instintivo, abrimos una caja a ver qué es lo que hay. Y lo que hay uno descubre, esta es tú y esta es la otra. Y hay historias, ¿no? Atrás hay ropa. Hemos hecho 2 visitas, están las ropas de Swami Prabhupada, cuando vino, que dio la conferencia. Es un amigo muy querido, hindú, que es el director de la Sociedad Védica Internacional, que están en Varanasi, y él viene todos los años. Y él viene aquí, y él hizo ofrenda de sus ropas de Swami. La última vez que vinimos con Rinpoche fue en febrero. Y entonces se le presentó a Rinpoche el lugar, se le explicó que iba y se hizo ofrenda de los hábitos monásticos que yo recibí cuando me ordenaron, que son los que están allí, ¿no? Entonces amigos musulmanes pues han traído los suyos, amigos judíos han traído los suyos. Están los hábitos de un celebrante, un sacerdote católico. Y entonces es un espacio vienen personas que están dentro de lo que es religiones al uso y personas espirituales que no están en ninguna. Porque Encuentro de Caminantes no representa a religiones ni a instituciones. En Encuentro de Caminantes hay personas. Más allá de lo que cada uno sea en su lugar de origen, aquí es uno más, que camina a través de la escucha y a través del encuentro en el otro y con el otro.
Y eso facilita espacios para el conocimiento del otro, más allá de las etiquetas, y más allá de las etiquetas no solamente nacionales, sino religiosas, porque la mayoría de los crímenes y la mayoría de las guerras y los mayores de los conflictos se han hecho en nombre de la religión. Un teólogo alemán se llama Kuhn, que dice: nunca habrá paz entre los hombres si no hay paz entre las religiones. Porque no hay peor tiranía que una tiranía religiosa. Esa cierra todas las puertas, incluso para la esperanza, ¿no? Entonces, en el encuentro de caminantes no hay religión. No se le pregunta ni siquiera a qué religión pertenece o a qué comunidad pertenece. Solo se asume que como parte del proceso espiritual, y fundamentado en el proceso espiritual, está la aceptación de los principios del respeto a las diferentes formas de ser, sentir, pensar, amar y vivir, y todo eso dentro del marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si uno asume eso, puede entrarse en ningún problema en el encuentro caminante. Nos da igual de la religión o de las creencias que tenga, y nos da igual que no tenga ninguna. Lo importante es lo que se mueve en el corazón. Y desde ahí cómo vemos al otro. Eso no quita que en algunas actividades, que han sido algunas centenarias por la afluencia de personas que vienen, no hayamos estado así en un clic de ver otra vez las cruzadas dentro de nuestro propio encuentro por motivos religiosos. Tuvimos que mediar. Digo, yo les decía, que tengan que mediar los budistas para que no se vuelvan a enfrentar entre ustedes, porque uno ya no encuentra al otro que es una persona igual, sino que la etiqueta de que uno es cristiano, el otro musulmán y el otro judío, eso se dio realmente. Digo, esto cuando nos volvemos a poner las etiquetas es cuando vuelven a haber confrontación. Cuando nos quitamos las etiquetas nos vemos solamente de ser humano a ser humano. Y eso es el objetivo de encuentro de caminantes y espacios como estos. Es el encuentro entre personas, entre seres humanos. Más allá de que Rinpoche y yo estamos vestidos como vestimos, ¿no? Para este encuentro. Entonces, que sea un espacio donde compartamos todo, después de lo que Rinpoche tenga y quiera compartir con nosotros. La conferencia, compartir, es sobre el valor de la solidaridad. Entonces le hemos pedido a él que nos hable sobre este tema. Bueno, antes de comenzar voy a mencionar un dicho de Nelson Mandela. Él, si no me equivoco, él dice, pero ¿cómo era? Una visión sin acción es un sueño, es una acción sin visión, es pasar el tiempo. Una visión con acción puede cambiar el mundo. Entonces, está claro, aquí considero la visión es como una comprensión del valor del amor. La acción, pues nuestra presencia en este amor, ¿no? Este estado de amor. Por ese acto de solidaridad, sé que vosotros vienen a escucharnos. Pero yo quiero que escuchara a vosotros vuestra propia voz y voy a acompañaros vuestra voz. Y así que, siguiendo la tradición budista, el budismo, la tradición, yo sigo algo que yo puedo compartir, es esa tradición porque yo, pues, yo lo tengo esa, ¿no? Entonces, siguiendo la tradición budista, la enseñanza budista originalmente es un diálogo dialéctico. Si nosotros normalmente observamos se llama sutra, ¿no? Hay palabras muy, digamos, 2 o 3 palabras de Buda, el resto son un diálogo dialéctico discutiendo, ¿no? Y entre los discípulos y Buda escuchando. Por eso, generalmente, me gusta más la enseñanza informal que formal. Enseñanza informal muchas veces yo pues acompaño a mis discípulos un grupo en un bar, yo le comento sobre el fútbol. Entonces cada uno muestra su naturaleza, no participa. Y ya por eso pues igual voy aquí, allí, allá, pero
Yo tengo un dilema y voy a consultar a vosotros por favor, que me aconseje y me acompañe. Porque soy bastante bueno para resolver el problema de mis vecinos, pero me cuesta mucho superar mi propio problema. Cuando me hacen algo me estreso y ya me machaco mucho. Entonces eso me crea un dilema. ¿Y por qué no soy capaz de resolver mi propio problema? A pesar de que soy bueno para resolver el problema del vecino. Pero estoy atrapado en un problema propio que no soy capaz de superarlo. Por favor, ¿por qué me sucede? Igual de vosotros también sucede. ¿Alguien de vosotros como así? Está resolviendo el problema del vecino, pero ya cuando llega el problema propio y a veces, claro, pues no siquiera pues, soy capaz de conciliar el sueño. Entonces, por favor, que me ayude alguien de vosotros. A mí me pasa. Sí, entonces, que como... Bueno, intento salir o por lo pronto tomar conciencia de los pensamientos, porque básicamente los pensamientos son muy fuertes, muy limitantes, y de entrada tomar conciencia de cómo estoy y de los pensamientos que tengo, y si estoy muy desesperada me pongo a rezar y digo, a ver, voy a intentar estar en mi corazón, a ver si desde ahí puedo ver un poco de luz. Claro. ¿Alguien puede colaborar, por favor? Yo digo que hay que tener la mente positiva siempre, Sí. porque la mente es la que trabaja el cuerpo. Sí, sí. La mente trabaja el cuerpo. Como usted en negativo no te sale mal. Por ejemplo, hasta pasar una comida, tú haces una comida y estás cabreado, como se dice aquí. Ya la comida te sale mal y pones a los demás enfermos, porque te sale mal la comida. Y también porque yo siempre pido a Dios, yo lo primero que hago es bendecir por la mañana. A Dios, a Buda, a los dos, porque para mí todo el mundo es igual, porque yo pienso que están reencarnados y todos fueron lo mismo. Yo me gustaría saber si un cristiano que sea cristiano, puede también practicar la religión budista. Me gustaría saber eso. ¿Es una pregunta? Sí. Vale. Generalmente llevo pues ya casi cerca de 20 años. Estoy viviendo generalmente, ¿no?, en un país católico, y mis amigos discípulos, ¿no?, originalmente son católicos, cristianos, y voy también a muchos países de Sudamérica, Estados Unidos, cual sea, ¿no?, originalmente. Entonces yo le decía a ellos que vuestra religión es católica, para vuestra creencia es budista. Es mi... y por eso nunca, digamos... Por eso, algo que me llena mucho, porque muchos mis amigos budistas, digamos mi amigo, han regresado a su origen, y el catolicismo o cristianismo protestante, ¿no? Y eso y después me invita a misa, yo le acompaño a la misa, ¿no?, y le acompaño, y muchos de ellos dicen que después de haber sido budista y ahora se siente mucho más católico que antes. Por eso yo nunca deseo para que ellos regresen al budismo, porque eso sería contra su... ¿no? Pero nunca le deseo, pero a veces suena un poco romántico, ¿no? O sea, porque ahora que alguien que me haga... nunca lo deseo, porque no quiero llevar contra su deseo, ¿no? Entonces, y siempre le animo para que siga en ese camino, ¿no? Pero yo le voy a acompañar cuando quiera, ¿no?, a donde quiera. Entonces, y a veces, claro, es un honor de que ellos me dicen que ellos siguen siendo católicos, se confesan más a mí que en
Lo siento a los curas, no es un, digamos, pero es una experiencia propia. Es un honor para mí, para que yo... Y entonces, eso es digamos, mi propia forma de pensar, porque somos obra única y somos, digamos, y hay que ser un poco estilista, ¿no? Cada uno tenemos que mantener nuestro propio estilo, no tenemos que llevar, y no tenemos que ser una réplica, ¿no? Hay que mantener la originalidad y cada uno. Y entonces digo que lo bonito de la vida es encontrar una belleza en la imperfección, porque cada pieza tiene una propia, porque perfección es muy aburrido para mí, ¿no? Yo no aguanto la perfección y el perfeccionismo. Entonces, y no sé, esa idea sería, pensando así, es religiones católico y creencia budista. No sé, sería coherente o correcto, pero yo pues me identifico de esta forma, ¿no? Pero aún volviendo por favor, alguien que me colabore, ¿no? Porque tengo un dilema que no soy capaz de resolverme, que me ayude, ¿no? Porque soy bueno para resolver el problema de los demás, incluso el mundo entero, reino el mundo entero, ¿no? Cómo crear paz, cómo tiene que ser, pero cuando llego a algo sobre mí, ya me autocritico, automachaco, ¿no? Y yo pues me maltrato. No, entonces por favor, alguien que sea los dos que nos ha colaborado, alguien de vosotros, por favor. Supongo que no ha sucedido en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué me opinas, la joven? A ver, yo creo que a veces es muy fácil opinar acerca de los demás y estaba pensando por qué, y es porque cuando tú opinas de alguien más, crees que esa persona es capaz de hacer todo. Es como si yo voy a resolver su vida y por resolver su vida ya estoy implicando que es totalmente capaz de cualquier cosa. Pero cuando viene hacia mí y tengo que tomar una decisión, vienen dudas porque soy capaz, no soy capaz. Y ahí ya cambia totalmente el paradigma. Y aparte es la importancia. Si yo opino de la vida de alguien más o de cualquier cosa, la repercusión no es quizás totalmente en mi vida. Y cuando yo tengo que tomar una decisión hacia mí, ahora lo pienso más porque digo, la consecuencia va a recaer totalmente en mí. Entonces, no lo sé, yo pienso un poco en eso. El amor que siento hacia esa persona es un amor disfrazado y un amor de verdad. Aquí dice como amar a los demás como ama a sí mismo, ¿no? Entonces hay algo que estamos fallando, algo que me falta amar a mí mismo o que no estoy amando al otro bien. Y esa es otra duda también. Entonces hoy más bien vamos a Si tú te quieres, los demás te quieren. Si tú te ves mal o te ves feo, los demás te ven feo. Hay que verse uno bien, perfecto, para que los demás te vean bien. sí. Y luego, claro, sé que vosotros vienen a escuchar a nosotros, pero ya estoy muy aburrido de escucharme a mí mismo, ¿no? Entonces, hoy un poco más diversión, por mis intereses. Sí. Lama, me interesó lo que comentó usted antes, porque ya hace años había escuchado de practicante budista la frase que es calcada a lo que ha dicho usted. O sea, nunca he sido tan cristiano como desde que soy budista. Quizás sea que, en mi percepción, que por eso le pregunto, que cuando uno aprende determinadas verdades del espíritu,
resulta que vas a misa y lo entiendes todo. Y a lo mejor antes, cuando eras pequeño, era un ritual mecánico que no lo terminabas de entender. Y hago mía las palabras que ya hace tantos años le escuché a Alejandro Torrealba, que todo es agua para el mismo árbol. ¿También ha percibido en sus amistades a la inversa, desde que soy buen cristiano practicante, entiendo mejor el budismo? Como un buen cristiano. Igual sí, porque la diferencia de la enseñanza de Buda y Jesús es Jesús enseñó amor, ¿no? Buda enseñó desapego. Entonces, generalmente la mente budista es una mente un poco retorcida. Se busca dar la vuelta, no te va directamente. Iconográficamente, ¿no? Tú lo piensas. Hay un dios de la riqueza que se llama Ganesha. Es un dios respetado en hinduismo y budista, los dos como un dios de riqueza, de la prosperidad, así. Pero si tú lo observas, el dios es elefante, su montura es un ratón. Un elefante montado sobre un ratón rompe el esquema, ¿no? Sería lo más lógico, es un ratón que monta el elefante. Si un elefante montara un ratón, desplazaría, ¿no? Ahí como aplasta. Pero es el aspecto de Dios, de ese Dios de riqueza. Entonces, por eso es, en ese aspecto, porque muchas veces, claro, porque es Dios la prosperidad, entonces muchas veces la gente cuestiona, prosperidad, yo voy a tener más. En realidad, la prosperidad es la que nos incrementa nuestra capacidad de dar, no es capacidad de recibir. Entonces, a veces es necesario romper los esquemas, porque somos muy esquematizados la mentalidad. Por eso una mente un poco retorcida. Por eso la visión, dice Buda, dijo, ¿no? La mejor visión es la visión que no aprende nada. Aprende, no aprende nada. La mejor búsqueda es la búsqueda que no encuentra nada. Si te encuentra, ya la búsqueda se terminó, ya no hay más crecimiento. Una visión que lo sostiene, esa visión se vuelve como una idea, como una ideología. Entonces, claro, es un poquito complejo generalmente. Por eso la visión del budismo se llama visión de la vida. Una idea de no, digamos, ideología, una visión sin visiones. Entonces, para los budistas la meta es un problema, porque la meta es una obstrucción. Por eso un budista en realidad, por eso hay un dicho en el budismo, entonces, un budista al alcanzar el budeíta tiene que abandonar el budismo. Un líder, para poder llegar a ser un buen líder, tiene que abandonar el apego al poder. Perdón, ¿puedo repetir? ¿Tiene que abandonar el poder? Poder, apego al poder, ¿no? Apego al poder. Hay que despegarse de las cosas. Sí, por eso, sí, es claro. Como digo yo, que vinimos sin nada al mundo y tenemos que marcharnos sin nada. Efectivamente, sí, claro, tenemos que dejar atrás, ¿no? Por eso estoy atascado en el budismo. Por eso el propio budismo me impide hacer Buda. Porque en realidad la ciencia del budismo no es para alcanzar la budeidad. Ciencia del budismo es para poder llegar a los demás. Por eso la budeidad es una herramienta, tradicionalmente. Por eso, claro, la enseñanza de desapego es para que poder llegar a tener un amor incondicional. Por eso hay un dicho de Gandhi, ¿no? Dice que siendo ser buen cristiano es igual de ser como buen hinduista, buen budista y buen
budista, ¿no? Por eso, claro, cada uno tiene su, digamos, particular, paella es paella, el gazpacho es gazpacho. Esto es diferente, obvio es lógico. Y cada comida tiene una propia, ¿cómo se llama? Propiedad, nutrición, arte de cocina, ¿no? Tiene su aspecto. Y por eso, claro, cada creencia tiene su propia, digamos, nutrición, es muy respetable, pero tiene su aspecto propio. Eso no quita el que uno mejor, el otro peor. Todo es que nutre, que nos, ¿cómo se dice?, alimenta un recurso, y uno siente el paella bien. Por ejemplo, viviendo en Andalucía, el gazpacho sienta bien, ¿no? Y viviendo en Tíbet, té de mantequilla sienta bien, según el contexto, ¿no? Y tiene cada uno. Entonces, sería incorrecto, viene un tibetano, a partir de ahora todo el mundo tiene que beber té tibetano, mantequilla, no queda. Y lo mismo, ¿no? Y por eso, claro, todo eso es respetuoso, armonioso y valioso, debemos preservar. Voy a insistir otra vez, por favor, que me ayude a resolver mi problema, que me ha ayudado, y aún necesito más herramientas. Alguien, por favor, y si vosotros, ¿no? Y por vuestra experiencia propia, ¿cómo superáis este problema? ¿Por qué sucede esto? ¿Será, Lama, que estamos demasiado cerca del problema y no tenemos una visión? Y proyectados en los demás, lo vemos de lejos. Sí, claro, eso sí, igual que es una bolita, ¿no? Sí. Si la bolita desde lejos, lo veo lejos, ¿no? Una bolita pequeñita. Si cuando lo pongo aquí, ya me somete toda mi visión. Entonces, ¿por qué sucede? Veo mi problema tan cerca y el problema de los demás un espacio. ¿Por qué? Pues es algo como contradictorio, un poquito paradójica, ¿no? Sí. Para conseguir dentro de mí el amor y la paz, voy a quitar felicidad porque considero que es más importante la paz interior que la felicidad. Tengo que analizarme la violencia que yo puedo generar y que llevo dentro. Mi pregunta es, ¿esa violencia se proyecta en los demás y me la devuelven? ¿O simplemente cada uno tiene su mundo de violencia interior que va proyectando hacia afuera? También, por eso el tema de la violencia ahora, pues actual, la sociedad donde vivimos actualmente, ¿no? Pues tristemente, pues a nivel gubernamentales, ¿no? Quitando la ayuda humanitaria para invertir el arma, ¿no? Cada vez nos dicen, si tú quieres paz, hay que preparar la guerra, ¿no? Eso es todo lo que nosotros y afortunadamente últimamente habla sobre la guerra, cada vez nos mete mucho, ¿no? Mi nivel, tristemente, lamentablemente, a pesar de que hemos tenido tantas guerras, tantas, digamos, destrucciones, aún y muchos también, cada vez, pues, el continente europeo, digamos, sobre todo los europeos, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad para crear paz. Porque, digamos, los dos guerras mundiales previas, ¿no? Y no es los países europeos que están involucrados en este contexto, ¿no? Y hemos tenido muchas experiencias acerca de la guerra históricamente. Entonces la historia se repite, pero no tiene por qué repetir, ¿no? La historia tenemos que aprender, generalmente. Entonces,
eso los europeos yo creo que tenemos una responsabilidad extra sobre el paz mundial, ¿no? Para que, digamos, resistir contra armamento. Muchas veces lo pienso, compro la ropa para vestirme y compro digamos, alimentos para cocinarme. Entonces compramos guerra, compramos armas para disparar. Algún día tenemos que disparar a alguien, si no, ¿para qué función tiene el arma, ¿no? Las armas? Por eso es claro, y para superar esa violencia, entonces tenemos que tener una certeza, una confianza al paz propiamente, ¿no? Por eso un dicho de Gandhi, el Gandhi, claro, un pacifista, un activista de la paz. Entonces, él dijo que en su vida solamente él ha podido convertir, o digamos, enseñar la paz a una sola persona. Hubiese podido enseñar a 100 personas. La violencia británica en aquella época puede disipar en una hora. Él dijo, pero claro, muchas veces somos fan de la paz. Somos como que nos atrae la paz, pero no hemos alcanzado a convertir en la paz. Y en ese contexto, a nivel un poquito más allá de la religión, la espiritualidad, sino a nivel material y realidad. Yo como tibetano soy también una víctima de invasión y una víctima de ocupación, no, sí, la violencia, ¿no? Sí. Efectivamente, sí, sí. Como soy exiliado, ¿no? Y refugiado, nunca me identifico como tibetano, pero no conozco mi tierra como nivel material. Pero lo que pasa, y aún la idea tibetana, la filosofía tibetana, no somos contra los chinos. El gobierno chino es como nación actual, la nación china es una nación nueva, que creció hace 100 años, ¿no? Entonces, contra esa nación, llegó a comer Tíbet, pero aún no han podido digerir, a pesar de que lleva 65 años. Ellos ganó la batalla, pero no ganó la guerra. Esa es la fuerza de la paz. Y el Mao Zedong mismo, él dijo, ¿no? Después del sucesor Dalai Lama haber escapado del Tíbet, entonces el Mao Zedong, nada, ya está. Hemos ganado la batalla, no hemos ganado la guerra, ¿no? Como él dicho eso, ¿no? Y el Tíbet multiplicó, que tiene riesgo, ganó hasta este momento el Tíbet era un lugar aislado, un lugar desconocido, ¿no? Y a partir de este momento, el Tíbet se extendió, y por eso muchas veces, la gente, muchos occidentales se sienten como un poco que le choca, ¿no? Dice que solamente hay 150 tibetanos que han podido sobrevivir fuera del Tíbet. Pero muchas veces sucede, hay muchos, ¿cómo se dice? Que tienen espíritu tibetano en un cuerpo occidental. Todo eso yo creo que procede de la fuerza de la paz, fuerza de un hombre como el Sultán Dalai Lama, que está siempre contra la violencia, Y ahora su único deseo es para volver a China, para poder despertar la conciencia de los chinos. Entonces, esa es la fuerza de la paz, porque es realidad, es amar a el que nos ama, es fácil, es corriente, es normal, no tiene ningún reto. El reto y más interesante es amar al que nos odia.
Entonces, el que nos odia le crea una inseguridad tremenda. Por eso, el gobierno chino, a pesar de llevar 65 años, pero aún tiene mucha inseguridad. Si tú haces una pregunta a un dirigente chino sobre el Tíbet, ellos ponen cara así, de larga. La respuesta siempre es el Tíbet pertenece a China. No ir más allá de esa respuesta, ¿no? Pertenecemos a nosotros y pone una cara tan larga. Y cualquier festejo que sucede, que es festivo en el Tíbet, pone enseguida militares. Por eso digo que esa es la fuerza del paz, ¿no? Hubiese no tenido esa fuerza, yo creo que ellos atracado y ya dirigido y digerido y no hay ninguna resistencia. Por eso la fuerza de paz es una fuerza sutil, más que la fuerza de la violencia. Es fuerza de la violencia, claro, es escandaloso, es destructivo, no sé cómo pues. Por eso, pues, a nivel personalmente, y es muy importante tener un propio convencimiento de la fuerza de paz. Entablando un diálogo interno para que te fortalezca. Por eso la plegaria, las oraciones tienen muchas fuerzas. Realidad es un diálogo que entabla un diálogo interno para fortalecerla, porque la palabra tiene una fuerza tremenda, porque la palabra es la que vibra la mente. Por eso aprovecho, a pesar de que dije, mi compromiso es no dar discurso, pero cuando llega la paz, entonces es algo que tenemos, sobre todo como el momento actual, ¿no? El mundo está tan, pues, por intereses, ¿no? Pues en realidad dice que también la mayor fortuna hace en la guerra. Entonces, pues esa fortuna, al fin y al cabo, tenemos que dejar atrás. La vida es para vivir, no es para destruir. Entonces, tanto armamento, tantas personas, pues, que no. Dice que llegará un momento que no habrá religiones. Sí. Eso me han dicho. Claro. Que no habrá religiones, no habrá línea como para separar los países ni nada. Que será como la canción de esta de Leno. De John Lennon. Sí, sí. Será así el mundo. Efectivamente. Por eso quería decir, debemos levantar la voz al que no tiene voz, ¿cómo se llama? La voz así, ¿no? Tenemos que defender. Esa voz tiene mucha fuerza y voz de defender la paz. Entonces, por eso, desde este punto de vista del budismo, todo depende de creemos la interdependencia, ¿no? El colectivo depende del individuo. Sin individuo no existe colectivo. Por eso cada individuo nos defendemos la paz, entonces podemos crear paz en el mundo, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Cuando nuestro cuerpo físico muere, te pregunto, ¿qué es lo que el budismo dice que le pasa al alma, al espíritu? Claro, pues aquí, siguiendo la creencia budista, los budistas creemos en la reencarnación, ¿no? Entonces, digamos, el cuerpo tiene un principio y tiene un fin, pero, digamos, el alma, el espíritu, nuestra esencia, no tiene ni principio ni tiene fin, ¿no? Siempre va a existir. A la hora de existir, claro, pues, y que ya inclinando al mundo de la ciencia científica, dice mind and matter, la mente y la materia. La mente siempre tiene que apoyar, manifestar, tiene que apoyar con materia.
para esa materia, entonces tienen que adaptar un cuerpo. Por eso, desde este punto de vista del budismo, no hay una muerte definitiva. La muerte es simplemente una reformación, que reforma un cuerpo viejo, abandona y adopta un cuerpo nuevo, ¿no? Generalmente, así que es la tradición budista. Por eso, pues, porque la muerte es más segura que la vida. Muchas veces, claro, tenemos la vida, pero no vivimos, ¿no? Pero la muerte es, digamos, inevitable y es cierta. Sea quiere o no quiere, hay que pasar. Entonces, algo que es tan cierto, tan definitivo, ¿por qué tenemos que rechazar? Es el propio progreso de la vida. Tiene un propio encanto si eres capaz de, digamos, manejar. Por eso es algo cultural, es algo novedad, algo que cuando murió mi abuelo y su único deseo, el último, dijo que pidió, dice, cuando me muera, por favor, que mi abuela no acercara no acercara, es chocante, ¿no? Es como... Entonces dijo a mi abuela, ¿no? Dice, tú eres mi punto débil, ¿no? Yo no quiero como un hombre derrotado, ¿no? Por favor, por eso tú no acerques. Si tú me acercaras, me costaría mucho azotar la vida, liberarme, porque le sostiene, porque es claro, es una pareja toda su vida, ¿no? Yo estudio metafísica y me dicen cosas de esas. Sí, tiene un... Tú agarras a la gente, no la dejas vivir. Efectivamente. Es donde tiene que llegar. Tiene un... Y se reencarna. Claro, aquí hay un romanticismo tragédico, ¿no? Hay un romántico, porque claro, el abuelo es su objeto de apego, ¿no? Es lo que, Dios, sostiene la vida. Entonces, la vida, la muerte es inevitable, tenemos que morir. Forma parte de haber nacido, es un progreso. Desde que nacemos ya estamos muriendo. Efectivamente, claro. ¿No sabes cuándo te va a tocar? Claro, sí. Entonces, eso, en este momento, él dijo, y mi abuela también muy fuerte, una mujer, claro, analfabeta, pero fuerte, muy sabia. No te preocupes, ni siquiera mi sombra te va a acercar en este momento. Yo me alegro que mi marido muera como un caballero. No quiero que mi marido muera como uno llorando y, ¿cómo se llama? Qué pena, lástima, ¿no? Es un honor para mí, para que mi marido muera como un caballero. Entonces, claro, la muerte nos sorprende, ¿no? Entonces, él dijo, claro, que cuando llega su momento, solamente tener la presencia de yo y mi madre. Mi madre era una mujer también fuerte y tiene mucha confianza, mi abuelo. Mi abuelo tiene mucha confianza y tiene mucha, más que mis tíos, ¿no? Dice, esa mujer es una mujer fuerte y que le da seguridad, ¿no? Le da seguridad. Me dice que yo, mi madre y su maestro. Entonces, claro, yo solamente tenía, no sé, 7 o 8 años, ya no me acuerdo qué año tenía. Entonces, claro, su maestro, vivíamos en un campo, ¿no? De la India, un campo de refugio, vive muy fuera, hacia afuera. Entonces, claro, aquella época, en el año 80, en India estaba muy retrasada, no había el vehículo. Entonces, claro, a las 2 de la madrugada él empezó, claro, llegó la muerte. Entonces, mi tío había ido a buscar a su maestro, porque el maestro vive en 10 kilómetros del monasterio. Y yo estaba en mi abuela me despertó, porque mi madre vino y dice, ahora tenemos que ayudar al abuelo, que nos pidió favor de que para que esté en el momento de la muerte, ¿no? Eso. Entonces, claro, yo era un niño, simplemente no había, pues, me habría conocido como maestro, pero en realidad yo era un niño. No. Entonces, claro, mi madre me pidió y yo acerqué. Entonces yo dije, pues, no había luz, había solo un apagón, ¿no? Aquí apagón es una novedad. En India toda la casa tiene bombillas sin luz, toda tubería, todo el baño tiene tubería, pero sin agua. Es una
Es una forma de aquella época, ¿no? Y entonces yo me acerqué y le pregunté a mi madre, pues, ¿ahora qué tengo que hacer? Porque él respiraba tan fuerte. Entonces mi madre me dijo, dile al abuelo que tú estás muriendo, toma conciencia a tu muerte, que no distraigas, piensa en el Dalai Lama. Ese es el discurso que me preparó mi mamá. Entonces yo dije al abuelo está muriendo, pues abuelo no me hace nada. Y mi madre me pegó tu abuela está muriendo y no va a escuchar, tiene que gritar. Entonces en el oído dice, abuelo, tú estás muriendo, tómate la conciencia y piensa en el Dalai Lama. Y en este momento él respondió, como algo que estaba con un nombre, de una muerte que admitido, aceptado, o como forma parte de, ¿no? Aprovechaba ese momento, ¿no? Él respondió entonces y me pidió para recitar algún mantra, el mantra Om Mani Padme Hum, ¿no? El típico. Yo recité. Un niño, primer contacto de un hombre que tiene más de 60 años, está muriendo. Además era un hombre tibetano fuerte, alto, ¿no? Todo el tiempo, toda su vida había dedicado al campo fuerte. Y impacta la imagen, ¿no? Entonces mi madre, ya tú vete a la cama y ya puedes dormir. Eso fue debido a ese contexto, entonces esa noche ya murió, vino su maestro y creyendo en la creencia budista. Y después de unos años, mi abuelo reencarnó a su nieto, como hijo de al nieto, ¿no? Ya ha cambiado su papel. Antes es el padre de mi tío, pues ahora el nieto el hijo, ¿no? Es como su nieto. La curiosidad es que es el niño que le recuerda mucho sus vidas previas. Tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Pero lo que pasa es una memoria muy interesada, es espontánea, lo recuerdo. Y mi tía, la hermana menor de mi abuelo, murió antes que mi abuelo. Pero el niño nunca había conocido a la tía, pero recuerda el nombre de la tía. Y iba a la casa de la tía y reconocía perfectamente. Es algo, digamos, que sucedió, ¿no? Científicamente qué explicación no sé, ¿no? Pero después para nosotros es una prueba muy real, ¿no? Yo conozco una familia que el nieto, el abuelo se había muerto, pero le decía, el niño era pequeñito, que todavía era tranquilito, y dice, ¿qué habla? ¿Con quién habla? Y dice, estoy hablando con el abuelo, estoy jugando con el abuelo, y el abuelo ya se había muerto. Y sí, claro. Luego curioso es la relación con mi abuela, con ese nieto, con niño. Conjuntos no puede vivir. Separar, cuando llega los dos, no se discute por tontería, ¿no? Discutiendo, y cuando un poquito de separar, los dos me echan mucho menos. ¿Dónde está? Es siempre una relación muy extraña, ¿no? Después el karma general, el karma pendiente, ¿no? Sí. Los cristianos también creímos en la reencarnación hasta el año 543 con Justiniana, que todo, por cuestiones interesadas, y toda la creencia de la reencarnación, o sea, que los cristianos en un origen también creíamos en la reencarnación. Pero yo siempre he tenido una duda con respecto a eso. Y me gustaría saber cómo lo ve el budismo exactamente, porque
pues eso también sucede en el budismo. Creemos 6 reinos, donde creemos que pues, nuestra existencia actual es una existencia cíclica, ¿no? Entonces creemos la liberación. El que libera de esa existencia, entonces ya tiene una existencia fluida, no es cíclica. La existencia cíclica es como un ciclo vicioso, se repite, repite. ¿Por qué repite? Porque no hay aprendido. Por eso, claro, en la vida humana, el que no haya haber tenido logrado una vida humana, pero esa vida humana, si no aprovecha bien y crea mucho daño, le corresponde a volver a aprender de nuevo, ¿no? Entonces, si no, sería un poco injusto, siguiendo la ley del karma, porque el karma considera una ley incorrupta. Entonces, claro, es lo que haber nacido humano y siempre tiene, digamos, nunca un humano que no ha aprendido la vida de los animales sigue naciendo humano. Entonces, claro, sería un poco injusto a su proceso. Por eso, para que a esta persona le corresponde tener una experiencia propia de vida animal, para que él siente el animal y luego pues, revalorar la cualidad humana, ¿no? Por eso este contexto humano también es capaz de reencarnar. Pero, por eso, digamos, desde el punto de vista del budismo, todos nosotros algún día tenemos que alcanzar la iluminación. ¿Por qué? La iluminación es nuestro derecho innato, porque todos nosotros tenemos el derecho de ser luminoso y bondadoso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ignorante y malvado, ¿no? Como maligno? Por eso es independientemente de su orientación, su creencia, digamos, sus aspectos, pero algún día tenemos que alcanzar la iluminación, sí o sí. Esa es nuestra creencia. Y para alcanzar la iluminación, entonces, claro, hay que despertar la conciencia. Porque esa conciencia, la naturaleza, pues, humana es bondadosa, luminosa, pero esa naturaleza está muy obstruida por las sociedades, ¿no? Entonces, cuando disipa las sociedades y poquito a poco, Dios irradia esa luminosidad. Por eso, claro, es la diferencia, claro, pues la pregunta típica, ¿de dónde venimos, para qué venimos, a dónde vamos? Entonces, pues los budistas venimos del dualismo. ¿Para qué venimos? Venimos para descubrir la realidad del dualismo, la realidad de la dualidad. ¿A dónde vamos después de descubrir la realidad de la dualidad? Vamos al, digamos, el amor indivisible. Porque de momento, claro, porque no sabemos la realidad de la dualidad, por eso sentimos separados, ¿no? En el momento de cuando, pues, comunión o une con el amor benevolente, inseparablemente, indivisiblemente, entonces es un ser, pues, totalmente, no sé, unido a Dios o iluminado o qué etiqueta que nosotros lo colocamos, pero no importa. Pero al final tenemos que unir con esta esencia del amor. Con una esencia del amor, entonces cualquier transmisión que uno transmite es ya una transmisión directa. Este es el, pues, digamos, una creencia budista. Sí, dime. Yo quiero saber bien qué es el samsara. ¿Samsara? Algo así, sí. ¿Qué es samsara? Samsara literalmente significa dar vuelta. Dar vuelta. Dar vuelta. Como si fuera un disco rayado. Como aquí no sé que Andalucía dice que no te rayes, ¿no? Repite. Entonces es lo que estamos, un ciclo vicioso del sufrimiento. No queremos el sufrimiento, pero estamos dando vuelta en el sufrimiento, ¿no? Algo que no... Por eso digo que, claro,
estoy muy bien para resolver problemas de los demás, pero no soy capaz de resolver mi propio problema. Y sigo dando vuelta. Samsara en general, literalmente significa. Por eso, claro, es que estamos algo que nos obstruido, ¿no? Que nos choca. Y iba a decir una cosa por eso no deseaba o ni deseo a mi amigo budista que se convirtió en católico que vuelva al budismo, ¿no? No deseo, porque sé que tiene que unir algún día, ¿no? Llamamos a Dios, o llamamos a Buda, o llamamos al amor, tiene que unir. Mientras tanto, lo respeto, le acompaño y, digamos, ofrezco mi presencia para que él o ella siempre se sintiera arropado y querido. Cuando sales del disco rayado, pasas como a otro nivel, como si lo perdón. Claro, claro. Entonces es un disco fluido. Por eso hay un dicho en el budismo, también dice, una buena persona hace una buena acción, va al cielo. La misma persona hace una mala acción y va al infierno. Mientras el sabio trasciende el bueno y el mal y va a la liberación. Entonces, en este contexto, la idea budista es una idea del camino medio, libre de extremos. Nivel sutil, el bueno y el malo están en una condición extrema. Extremo de bien, yo quiero ser bien, me niego a ser malo. Entonces hay un poquito de ansia y aversiones. Mientras la conciencia tiene un apego a la aversión, tiene una conciencia de, ¿cómo se llama? Una conciencia de separación, una conciencia que carece de la ecuanimidad. Por eso, claro, pues la visión budista, incluso sí y no, es violento, es agresivo. Cuando alguien te condiciona a elegir sí o no, está imponiendo. Claro, por eso, ¿por qué nos rayamos, repetimos, por el apego y las aversiones? Y mientras hay apego y la aversión, entonces hay discriminación. Si hay discriminación, no hay economía. Si no hay economía, entonces no hay, pues, una paz perpetua. Por eso, claro, aquí la cuestión no es la cuestión de querer o no querer, es la cuestión de entregar. Que no es cuestión de gusto o disgusto. La cuestión es, digamos, la plenitud, entregar plenamente. Por eso, claro, pues si coloca una meta, la meta es una condición. Y por eso es la cuestión de la relación. Somos humanos, somos seres sociales, siendo seres sociales, todos tenemos que mantener una relación. Entonces, el modo de relacionarse, una relación budista, es, por ejemplo, una relación de maestro-discípulo. Maestro tiene que acercar al discípulo sin apego, tiene que alejar del discípulo sin aversión. Entonces, esa relación es una relación sagrada que solo comulga el amor.
Cuando mientras uno trasciende el apego a la aversión, entonces, claro, es solo la unión del equanimity, ¿no? Unión de la equanimity. Cuando hay unión del equanimity, entonces siempre hay unión del agradecimiento. Por eso yo siempre... Tenemos dos clases de ego. Ego mundano y ego espiritual. Ego espiritual es muy peligroso. Ego mundano, la espiritualidad puede destruir. El ego espiritual, ni siquiera el espíritu puede destruir, hasta que uno no toma la conciencia. Por eso, a veces, innecesariamente, yo agradezco a mis discípulos. Doy la gracia a mis discípulos que, gracias a ti, yo tengo el honor de ser maestro. Sin tu presencia no voy a tener nunca la presencia del honor de ser maestro. Por eso yo te agradezco más que tú ¿cómo dice? Haces la reverencia, ¿no? Reverencia. Y esto a mí personalmente me ayuda mucho a superar mi ego miserable del maestro. Yo no quiero ser un maestro miserable. Por eso, aquí, cuando uno trasciende la tensión del apego y la aversión, entonces el agradecimiento ya se muestra, se manifiesta en mucha presencia. Entonces, cuando más agradece, menos desgracia lo siente. Entonces, y la felicidad se manifiesta solo. Bueno, no sé, ya estoy enrollando mucho. Dime, Lucas. Sí. Entonces, ahora estoy pillando una mala salida y llega un momento que alcanza la iluminación y te fundes con el todo. Sí. Claro, sí. ¿Y puedes volver? Claro. Sí. Por eso... Efectivamente, por eso ahí se llama 3 calles, ¿no? En el mismo, ahora lo explico. Se llama Sambhogakaya, Nirmanakaya y Dharmakaya. Dharmakaya es la mente iluminada. Esta mente tiene que manifestar en 2 aspectos, un aspecto sutil y un aspecto gurva. El aspecto sutil es un aspecto iluminado para ayudar a seres que están más avanzados. Un aspecto ordinario, un aspecto como humano, actualmente como Susan Dalai Lama, Madre Teresa, ¿no? Y Nelson Mandela, como Gandhi, ¿no? Todos esos personajes que ha hecho mucho el bien del pueblo. Entonces, desde el punto de vista de un budista, como Jesús, ¿no? Jesús también ha manifestado un cuerpo humano, ¿no? Y para despertar a los demás, como Mahoma, ¿no? Todos esos seres que han adoptado, pero su conciencia es una conciencia despierta, ¿no? Unión con el amor benevolente. Ahí, con respecto a lo que Rinpoche acaba de comentar, pero sobre todo al principio de su discurso, hablando del amor a través de la enseñanza del Dalai Lama, hay una anécdota porque yo la viví, ¿no? En el año 92, en Dharamsala, estaba en Dharamsala el 10 de marzo, cuando se festeja se celebra la matanza de tibetanos en el Lhasa, ¿no? Y estábamos recibiendo las noticias de que en Nueva Delhi el Congreso de Jóvenes Tibetanos había lanzado 14 bombas, cócteles molotov sobre la embajada china en India. Y claro, generó un problema diplomático muy fuerte entre India y China y generó un problema muy grave para la comunidad tibetana, que a pesar de la situación que habían vivido y que seguían viviendo, el Dalai Lama hablaba sobre la importancia de la acción desde la no violencia. Entonces habían lanzado 14 bombas y había un problema manifiesto. Entonces la comunidad se estaba
estaba festejando lo que es también lo que es el Losar, que coincidía con el Año Nuevo Tibetano. Y se reunieron miles y miles de personas, algunos venían del Tíbet y había un campo de refugiados al lado. Y había un problema que se le generó al Dalai Lama y a la comunidad tibetana. Y había unas enseñanzas preparadas, programadas. Y el Dalai Lama cambió la enseñanza. Y la enseñanza se tituló Amando al enemigo. Entonces, claro, en aquella época yo era monje, estaba el Dalai Lama en un lugar donde está toda la enseñanza y había un grupo amplio, jóvenes turcos, entre ellos estaba él. Y jovencito. Y yo veía a los tibetanos llorar, porque les habían mandado, les habían asesinado a sus padres, a sus madres, a muchos parientes cercanos, que ellos habían vivido esa situación. Y los veía llorar, porque la enseñanza del Dalai Lama les conmovía. Y se llamaba Amando al enemigo. Porque si tú no eres capaz de amar a quien no te ama, ese amor no es profundo, no es realmente auténtico. Y de eso hacía mención él al principio, la importancia de tener presente que ese es un amor incondicional. No tanto para los que te quieren, que eso es muy fácil, sino que ocurre como tú puedes expresar eso ante aquellos que incluso te odian, te hacen daño o desean quitarte, que te desean asesinarte. Eso el Dalai Lama lo manifestó y veía a los tibetanos y los ancianos llorar porque les conmovió. Y yo creo que ese es el núcleo de la posibilidad de dar, no es tanto esperar recibir. Y me alegró mucho porque me recordó lo que decía el Rinpoche, a esa experiencia que a mí también me conmovió, porque yo veía en el campo de refugiados, pero no había vivido la experiencia de ellos. Y esto no son palabras lo que él ha planteado, son hechos reales, porque es hijo de refugiados. Y eso creo que es el núcleo de la enseñanza. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo resolver el propio problema sin aburrido, sin estrés? Y si tiene una fórmula hecha, por favor, me compartes. Queremos regalarle nuestra canción, una canción que a lo mejor nos ayuda para justamente ese dilema que qué fácil me es solucionar la vida de todos, pero la mía no. Y esta canción la escribió una jovencilla allá por el 2003, que ahora ya no es tan jovencilla, es un poco viejilla. Y creo que esta canción me ha acompañado durante toda mi vida y me sigue acompañando. Y como dice su santidad, es lo que me ayudó a mí en un momento dado de mucha violencia e inquietud interior. Y era mi mantra, tener un corazón manso y humilde, como el tuyo. Y cuando ya me enseñó un maestro que la palabra no es manso ni mansa, sino la palabra de la Biblia es amansado. Que tengas, cuando Jesús dice, yo quiero que tengas un corazón amansado como el mío. Porque eso nos enseñaron que la bestia siempre es bestia. Lo que tiene la bestia es un freno, se le pone un freno, pero la bestia está dentro. La cosa es amansar a la bestia. Y eso es lo difícil, porque nuestra naturaleza va a ir siempre. Y regalarle esta canción, y a ustedes también, y regalarme la mía. No la he ensayado. Así es. Me recuerdo un poquitito también ahora, y me duele mucho que nos pase acá en Canarias. Me pasa a mí.
que al principio cuando moría una o dos personas en el mar, me impactaba. Pero ahora parece que si me mueren 10, ya no me afecta. Y esta es una canción que justamente habla de eso, del miedo a morir en el mar. Y cómo Jesús interviene. En la tormenta, tú siempre estás, aun cuando yo tiemble, tú me calmarás. Yo sin ti, Señor, ¿a dónde podría huir? Despierta y templa ya la tormenta de afuera. Despierta que hace frío, la barca ya se hunde, Señor. Mi corazón algo me está, no me dejes morir, no. Corazón manso y humilde como el tuyo, cuando hay paz en mí, yo hablo con paz, Señor, pero cuando duermes, todo se complica porque yo sin ti, Señor, ¿a dónde podría huir? Despierta y templa ya la tormenta de afuera. En la tormenta, tú siempre estás. Estamos contentos por tener acá a dos luchadores de la paz y ojalá que nos contagien para que nosotros también nos convirtamos en plenos luchadores por la paz. Siempre van a ser bienvenidos. Bueno, es de la casa, pero siempre su santidad que ustedes vengan por aquí, cuenta con todas estas personas que estamos acá y en esta casa. Muchas gracias. Amén. Y quien quiera mironear en las cajas y mirar el espacio, si no lo han hecho, lo pueden hacer. Tenemos el que está ahí, es un Corán. Hay una Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica oficial, que fue traducida del hebreo y algunas palabras del arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, y
Y aquí pues es una Torá, nos falta una gabaquita. Yo lo traigo. Y bueno, por allá tenemos las cajas con los objetos sagrados. Acá tenemos algunos lugares de culto que, bueno, que nos ayudan a aquellos que no podemos viajar, por lo menos para mirar allí. Así es que esta es la casa de ustedes. Adelante. Gracias.